Les doy la bienvenida a este seminario, a esta mesa en particular, que tiene como título Autoras imprescindibles, procesos escriturales y otras urgencias. Ángela va a conversar, nos va a exponer sobre la urgencia material y simbólica en torno al oficio de la escritura de mujeres. Quiero iniciar esta conversación, este diálogo, con un epígrafe de la escritora y profesora e investigadora Marta Contreras, que escribió hace pocos días en su Facebook. Dice: los grupos subordinados se ganan los premios, nadie se los regala. Esto lo digo para poder entrar un poco en esta idea de entender que el trabajo escritural, como mencionaba Úrsula, es una labor intelectual, pensante, cognitiva, que requiere tiempo. Antes de desarrollar eso, quisiera decir esto. Evidenciar que las mujeres estamos en una constante desventaja cultural y social, pues no solo se trata de premios o de cuestiones económicas, materiales, lo que buscamos cuando instalamos nuestros discursos críticos, o nos instalamos o queremos instalarnos en las bibliotecas, en las librerías, sino también se trata del aporte simbólico que significa ser nombradas, tal como iba a hablar quizás la Dani, nombradas en los libros de clases, en las bibliografías, en los catálogos de arte, en las bibliotecas. En síntesis, apelo con este inicio de conversación a la reflexión crítica sobre lo que no se nombra no existe. Y los ecos de este mecanismo de borradura y aniquilación de las mujeres, pues si no se dan a conocer a las escritoras, sus procesos de escritura, sus pensamientos, sus desarrollos críticos de su actuancia escritural, ¿cierto? Es lógico que no van a ser leídas sus poéticas, ¿verdad? Y sus propuestas discursivas. Dicho esto, me interesa mucho hoy en día, por el activismo que tenemos en el colectivo de autoras chilenas, visibilizar y situar esta conversación respecto al escribir, al hecho de escribir de parte de nosotras, de las mujeres, que es un ejercicio que no es el mismo que de otros grupos marginados. Es válido, por supuesto, pero es diferente, hay pulsiones diferentes y hay contextos diferentes, como lo enunció y desarrolló también la Úrsula, ¿verdad? Es una labor intelectual, pensante y con pulsiones diversas que deben ser organizadas. Para ordenarlas en un texto se necesita tiempo. Por lo tanto, ser mujer y escritora es una tarea compleja si consideramos las dobles y triples jornadas, las externas, las domésticas y el cuidado de hijas, hijos, familiares. Incluso sostener las relaciones sociales y políticas es una labor, es un trabajo para nosotras. Sostenerlas y defenderlas, además. Es así que las autoras desarrollamos nuestros procesos creativos de manera paralela al trabajo remunerado, que en un gran porcentaje es de docencia, consultorías, áreas del servicio, y todas estas, si se fijan, son todas áreas que son muy mal pagadas, además, porque son de servicio, son casi como inherentes a nuestro género. Por lo tanto, estos servicios, ¿cierto?, vienen a aportar un poco de dinero, ¿verdad?, a nuestro bolsillo, pero sumando, el resultado igual sigue siendo nefasto. Porque ocupamos un montón de tiempo para poder sostenernos económicamente y nos resta tiempo para la creación. Y como la creación requiere de procesos cognitivos, pensantes, inteligentes, situados, entonces hay menos producción bibliográfica de mujeres también. Hay menos posibilidades de ingresar a los catálogos o ingresar a los premios que
se otorgan de manera muy deficiente en este país a la cultura, pero existen. Y esas categorías, esos premios, me refiero a los fondos, a becas, a dinero para poder desarrollar un proyecto escritural, o becas de investigación, en fin, o sea, me refiero a todo lo que una institucionalidad cultural está otorgando para poder producir cultura. Es así, por ejemplo, que a mí me interesa mucho este gran eslogan, ¿no?, del amor al arte, de trabajar por amor al arte, pero cómo esa frase se instala mucho más en la genética de las mujeres. O sea, se nos pide mucho más trabajo a nosotras cultural gratuito, e incluso estamos más acostumbradas a no cobrar por nuestro trabajo, para solo poder participar de algunas instancias. Entonces, hay una serie de factores y elementos culturales, políticos, económicos principalmente, fundamentalmente económicos, me sitúo en Chile, ¿verdad?, que impiden, ¿cierto?, que podamos avanzar en esta visibilización o relevo de las prácticas escriturales o procesos escriturales de las mujeres, y estos sean conocidos por toda la gente, ¿no? Datos, solo para poder avanzar con estadística y no digan que soy exagerada, que me lo han dicho tantas veces. Algunos números. Premio Nobel de Literatura entre 1901 y 2019, 101 hombres ganadores, 15 mujeres. Premio Nacional de Literatura entre 1942 y 2018, 49 hombres, 5 mujeres. Premio Municipal de Poesía Santiago entre 1934 y 2020, 84 hombres, 13 mujeres. Premio Altazor Poesía 2000 al 2014, que fue el tiempo que se entregó, 11 hombres, 4 mujeres. Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2004-2019, 11 hombres, 5 mujeres. Premio Roberto Bolaño a la Creación Joven, 2009 al 2019, 36 hombres, 19 mujeres. Premio Mejores Obras Literarias, entre 2009 y 2019, 75 hombres, 23 mujeres. Podría continuar con estas estadísticas de feminización de las premiaciones a las mujeres, ¿cierto?, a la literatura escrita por mujeres, y vemos cómo los resultados son nefastos. Ahora, uno podría decir, los premios te lo da la institución masculina, el canon masculino, es cierto, pero no te lo da. Esa es la típica frase, te lo da, o algún favor existe, ¿verdad? Pero se sabe, ¿cierto? Por eso que empecé con este dicho, con estas palabritas de la profesora Marta Contreras, porque es así. O sea, la instalación de los discursos de las mujeres ha sido complejísimo y sigue siéndolo. Incluso cuando la Úrsula menciona esto de la monocultura, incluso los monodiscursos, ¿cierto?, y algunos discursos del género, ¿cierto?, de la lucha de género, también están siendo ya monosémicos, como que hubiese una sola manera de entregar los procesos de escritura de las mujeres al mundo. Entonces, mi propuesta es esa, es decir, no solo el premio, ¿cierto?, o el nombrar a las mujeres, o el leer a las mujeres, es por una cuestión simbólica, sino porque también tiene que ver con lo material que significa para las mujeres estas categorías, ¿no?, de nombrar, de visibilizar, de relevar el pensamiento de nosotras. Muchas gracias, Ángela, Úrsula y Daniela. Bueno, yo noté varias cosas que me gustaría que a lo mejor pudiesen profundizar, pero antes quiero compartir con ustedes un extracto de un artículo que escribió la Nona Fernández hace poquito en el periódico El Resumen. Yo lo leí un día en la noche, justo cuando ya sabía que me iba a tocar estar en esta mesa con ustedes, y me pareció súper pertinente, y creo que a partir de esto podríamos detonar otras conversaciones, o que ustedes pudiesen referirse a esto, independiente de que después podamos profundizar en lo que ustedes ya expusieron. El texto, abro comillas, la Nona Fernández dice: nuestros textos deben ser lo mejor que tenemos para ofrecer, fruto de la reflexión, del gozo y el trabajo. Debiera bastarnos con eso, con escribir lo mejor posible.
pero pongo el punto seguido a la frase y recuerdo las palabras de Lina Meruane. Propone como una condena experimentada por tantas. Para las mujeres no basta con el ejercicio de la buena escritura, nunca ha bastado. Y el acto de nombrarse, de reconocerse como autora, termina siendo siempre un gesto de valentía, porque históricamente ha generado molestia y desacomodo. Me pregunto si en la ansiedad de autopromoción que criticamos no se esconde también este acto desesperado por hacerse un lugar ahí donde siempre ha sido tan difícil tenerlo. Sí, ese texto eh, viene también de una seguidilla de artículos que han sido publicados a partir de una discusión que propone la Lorena Amaro, una académica de la Universidad Católica, ¿cierto?, sobre la autoría, cómo se construye la autora hoy en día en Chile. Luego le contesta la Lina. Bueno, fue como una cuestión de hablar de las autoras, pero también un poquito ahí de ataque, sentí yo por lo menos un poquito ahí a apelar un poco a cómo el colectivo Ouch, al cual pertenecemos la Nona, la Lina, yo, estábamos construyendo, ¿cierto?, y visibilizando nuestras acciones. Entonces ahí estaba la discusión de Amaro, por ejemplo, que decía que mucho marketing o mucha visibilización escondía, ¿cierto?, y no veía la obra. Entonces la obra tenía que casi defenderse sola hoy día en estos contextos. Y ahí, claro, es discutible, ¿no? Porque la situación de las mujeres, primero, las mujeres no somos todas iguales, para empezar, y no todas tenemos las mismas posibilidades de difundir nuestro trabajo. No solo tiene que ver con una cuestión de clase, sino que tiene que ver con una cuestión de donde tú sitúas también tu trabajo. Cómo se ha invalidado históricamente, por ejemplo, la escritura de las mujeres, la literatura, perdón, infantil o juvenil que producen las mujeres, como un género menor, un género menos importante. De hecho, no es casual que las becas de creación que más se dan, tengo el porcentaje, no les voy a dar ahora, pero que más se otorgan a mujeres son en el área de infantil y juvenil. Imagínense cómo el sexismo está hasta ahí, en eso. Bueno, algo también enunció la Daniela. Entonces, ¿cómo se visibiliza, cierto? Y cómo se empieza toda esta seguidilla de discusiones sobre la construcción de la autora hoy en día, ¿cierto? Discutiendo también al canon, ¿cierto? Pero con un lenguaje del canon también, o sea, cuál también es más intelectual, ¿no? Y cuál tiene mejores palabras para sostener un discurso respecto a cómo se construye la autora hoy día en Chile. Me parece bien entretenida porque hace tiempo que no había una discusión a nivel casi nacional sobre la construcción de la autora, y hemos participado varias del debate escribiendo y publicando las columnas. De hecho, el acto de la Nona de publicar en el resumen lo hicimos por un acto de descentralización de los discursos. Dijimos, no lo vamos a publicar en el periodista, lo vamos a mandar al resumen. Le dije yo te hago el contacto ahí con los chicos de resumen para que salga desde Concepción, por lo menos ahí una mirada diferente. Pero claro, tiene que ver con esta crítica, incluso hay una crítica muy, muy, muy cruel también de parte de las mujeres hacia otras mujeres que escriben, ¿no? Es muy fuerte a veces. No se sabe, a veces las conversaciones se reducen a pensar, hay envidia, o te tiene mala, o quizá le gustáis, no sé, algo le pasa contigo, ¿por qué te tiene tanta odio, tanta mala? Pero finalmente, el problema es que no se hace discusión de verdad, crítica sobre la obra, y sobre los procesos de obra de las autoras. Entonces empieza toda una crítica sobre el marketing, sobre el premio que te ganaste y todo eso, pero bueno, hablemos de literatura, hablemos de nuestras literaturas, porque tampoco hay una literatura, ¿verdad? Que no siempre, o sea, no todo es apelar a la institución. También no siempre. es visibilizar todas las acciones respecto a la cadena del libro que hay, por ejemplo, en las poblaciones, en la escuela, que son sumamente independientes y autogestionadas, y eso, por ejemplo, debería también, no estoy apelando a la institución, pero estoy diciendo que la institución, ¿cierto?, en este caso el Ministerio, de la Cultura, el Plan Nacional, en fin, busque también, como indagar también qué está pasando en los territorios, los colectivos que trabajan, ¿cierto? Siempre estamos las escritoras en relación con el contexto. Y ahí hay muchas acciones que han ocurrido, por ejemplo, este último tiempo en los territorios, las ollas comunes. Hemos entregado libros, por ejemplo, como un bien cultural, ¿verdad? Un bien importante para la población. Entonces, creo que sí, yo estoy súper de acuerdo con la Daniela,
Pero también creo que el proceso también tiene que ser al revés, es decir, la institución tiene que, pero realmente y en serio, buscar e indagar qué está pasando en los territorios, porque esa es la real, eso es lo real. Y de ahí yo creo que levantar estas nuevas propuestas, estos planes, en fin, conversar con las personas que trabajamos en los territorios, que sabemos lo que está realmente pasando en la biblioteca, en la librería, bueno, en las poblaciones, en las escuelas, en los liceos, con los colectivos artísticos, escritoras y escritores, en fin. Eso. Quiero agradecer esta mesa a la Daniela y a la Úrsula, a la Vivi. Con la Vivi nos conocemos hace muchos años, ¿eh? Como 15 más o menos. Nos conocimos feministeando en las calles, cuando salíamos 4 pelagatas, 6 pelagatas aquí en Conce. Nos tenían plenamente identificadas. Después caché que el que se llamaba Úrsula después, como poeta. No sabía yo eso, después supe. Bueno, quiero un alcance, decir que la teoría escrita por mujeres también es activismo. A veces hablamos como la teoría, como que no fuera una acción, una actuancia, y para las mujeres la teoría, la investigación que hacemos, para mí, que lo hago en primera persona, asumo la responsabilidad y es un activismo, es una actuancia. La teoría y la investigación. Voy a hacer 2 cosas. Una, leer un poema mío que no pensaba leer, me carga leer un poco la poesía ya, como que lo encuentro un poco fome. Pero voy a leer uno porque me surge mucho, me acordé de este poema, o sea, digo que fome para mí, escucharme a mí misma, a eso me refiero, no a las otras. Me recordé un poema que está publicado en este libro, Tengo una deuda, con todo lo que hemos hablado. Sobre el lenguaje, a mí me interesa mucho el trabajo con el lenguaje, desde el lenguaje, y cómo y cuestiono mucho y pienso mucho de cómo el lenguaje, por supuesto como un dispositivo masculino, ¿no? Con su construcción gramatical y simbólica y semántica, y cultural, por supuesto, y figurativa, cómo es posible que yo pueda trabajar con el lenguaje y que éste me exprese, realmente exprese lo que yo quiero decir con mis palabras, con mi yo. Ese es un trabajo que lo hago a diario, por eso publico poco, porque estoy siempre pensando cómo es posible que el lenguaje realmente exprese lo que yo quiero expresar. Y hay un poema que yo escribí hace tiempo pensando justo en esto, y se llama Trismus. Trismus es un trastorno bucal, ¿ya? Que impide articular palabras. Es un trastorno, o sea que es momentáneo, no es definitivo. El poema se llama Trismus. Pueden buscarlo en el diccionario, una definición mucho más científica. Trismus. Y si pienso sin precaución, y si pienso sin tu lengua, y si pienso sin tu historia, y si pienso con mi lengua, y si pienso con mis memorias, y si pienso sin precaución, y si pienso sin tu lengua, y si pienso sin tu historia, y si pienso con mi lengua, y si pienso con mis memorias, agonía de tus palabras, agonía de tu lengua, agonía de tu historia, trismus, trismus, trismus. Para las mujeres que se nombran feministas, por supuesto, y son escritoras feministas, ¿no? Desde el feminismo que se instalen, hay muchos feminismos. La escritura es una práctica consciente y quizás por esto Donna Haraway decía que la literatura es como una ciencia social, pues las escritoras investigan escribiendo, declaran escribiendo, crean memoria escribiendo, le dan voz a los recovecos del yo, como diría Audre Lorde. La escritura no solo crea, sino que construye paralelamente otras acciones urgentes, vitales de supervivencia. Al respecto, Gloria Anzaldúa señala: las mujeres escribimos para recordar lo que otros borraron. Escribo para grabar lo que otros borran cuando hablo, para escribir nuevamente los cuentos mal escritos acerca de mí. Y yo le agrego acerca de todas. Es difícil la pregunta que hace Lucy, porque te da para hablar un montón. Es difícil porque hay una historia detrás de cada lectura, de por qué llegamos a esa lectura, como lo han dicho la Úrsula y la Daniela. Yo
Me inicié muy chica, muy lectora, leía todo lo que se me ponía por delante. Bueno, por algo estudié literatura, pero yo después de estudiar literatura empecé a estudiar la literatura, porque estudié literatura, un pregrado y un posgrado en literatura, pero siempre fueron, un 90% eran hombres lo que hay que leer. Entonces yo llegué a un hartazgo. Y yo empecé a leer, ya llevo, no sé, 15 años probablemente, tiempo de lectura, leo mucho, 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 mucho. Estoy haciendo un equilibrio cultural de literatura y bibliografía, no solamente literatura en términos estéticos, sino también ciencia, economía, política, producida por mujeres pensantes del mundo. Me gusta, bueno, empecé con Marta Brunet y Violeta Parra, que estaban en mi casa cuando yo era chica, porque mi papá y mi mamá eran muy lectores, pero en mi casa había filosofía, filósofos y poetas varones. Entonces también me los leí, por supuesto. Pero en mi casa sí estaba Brunet y la Violeta y las leí. Y empecé a buscar de muy chica otras lecturas, y llegué, aquí anoté un poco, la María Luisa Bombal, la Gabriela Mistral, eh, dos mujeres muy maltratadas en la literatura chilena, por la cultura chilena, ¿cierto? Muy maltratadas acá. También chilenas vivas, Diamela Altit, a la Nona Fernández, la Lina Meruane, leo mucho, me gusta mucho la dramaturgia y la narrativa escrita por mujeres en Chile, es muy potente, yo la recomiendo siempre. La narrativa de las mujeres chilenas es excelente, las propuestas críticas que hacen históricas, contextualizadas, situadas, muy bueno, muy bueno. Para salir de acá, la Virginia Woolf, por supuesto, la Simone de Beauvoir. Hoy día estoy leyendo harto a la Judith Butler. Me gusta, antes no me gustaba, antes no me gustaba. Ella da un giro en su filosofía y le recomiendo lo de ahora un poquito. Está un poquito más humana ella. Está más subjetiva, encuentro yo. La otra vez vi un seminario de la Butler y hacía unas alegorías bien interesantes respecto a esto del salir, no salir, cuáles son los cuerpos que importan y no importan en el contexto de la pandemia. Filosofía escrita por mujeres feministas o que se sitúan desde los márgenes o desde lugares no colonizantes del pensamiento, muchas las recomiendo buscar mucho. Y yo creo que con eso estaría Audre Lorde, no sé, por la Gloria Saldúa, esas podría yo decir que leo, que me gustan y que recomiendo, pero son tantas más.